Buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, qué bueno que podamos estar juntos y compartir este tiempo de ser iglesia, de ser cuerpo del Señor y de abrir su palabra para escuchar su voz a través de ella, ¿verdad? Bien, quiero pedirle que vayamos por favor a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, y vamos a estar en los versos del 1 hasta el 8. Vamos a leer, más precisamente vamos a estar en los 4 primeros. Lucas capítulo 11, versículos 1 hasta el 8. Si usted ve a alguien a su lado que no tiene la Biblia, por favor, compártasela. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, perdón. Venga a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su inoportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por enseñarnos. Y gracias porque realmente, Señor, tú sabes todo lo que necesitamos. Conoces nuestro corazón. Sabes, Señor, lo que vivimos. Sabes lo que nos cuesta, Señor. Pero yo te doy gracias porque tú, que escudriñas lo más profundo del ser y del pensamiento, Señor, nos invitas, nos diriges hacia ti. Gracias por este privilegio, Señor, de la oración. Ruego, Señor, que tú seas exaltado con la predicación de tu palabra. Que tú nos permitas ver a Cristo Jesús a través de ella. Y que tú, Señor, seas enseñándonos como a discípulos, como lo hiciste a través de Cristo Jesús en su momento. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Permítenos escuchar tu voz. Señor, labra el terreno de nuestro corazón y permite, Señor, que la semilla de tu palabra caiga en buen terreno, para que produzca un fruto agradable delante de ti, para que produzca fruto de dar gloria a tu nombre, para que produzca fruto agradable, Señor. A ti todo el honor y la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos queridos,
Hemos iniciado esta nueva serie que hemos titulado Edifica la Iglesia. Y durante toda esta serie vamos a estar tocando varios temas que evidentemente edifican la iglesia. Temas que son muy relevantes e importantes para nosotros como iglesia, pero que evidentemente tiene que tocar nuestra vida primero, inicialmente, para que de esa manera podamos también, al unirnos como cuerpo de Cristo, poder edificarnos los unos a los otros. La edificación de la iglesia tiene que ver con la oración personal, puesto que eso resulta de beneficio para el cuerpo. Por eso, sobre la base de la relación con Dios, es que el cuerpo de Cristo es edificado. Quiero que veamos por un momento este video. ¡Oh! ¡Qué bien! Mirad, está pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué pide? Pan para su amigo. En un pueblo había un buen vecino que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo, no tenía nada de cenar y salió corriendo a buscar al pueblo una tienda donde comprar pan. ¡Oh no! Todo está cerrado. ¡Oh no! Es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda en otro lado. A mi amigo debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, esperando ayuda a encontrar. Pero vio la puerta y los postigos que los acababan de cerrar. Mas tocó a la puerta un par de veces y empezó así a suplicar: amigo, necesito que me prestes solo 3 hogazas de tu pan. Oh no, no se ha despertado. Oh no, necesito el pan. Este buen amigo nunca se ha negado. Si le insisto, seguro me lo da. Mas la respuesta fue muy negativa: vete, no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia y yo no la quiero despertar. Aunque no fue bien recibido, tiene la esperanza de ganar. Piensa que si no le dan por ser amigo, por ser importuno le darán. Venga, ábreme la puerta, dame 3 trozos de pan. Las panaderías ya no están abiertas y por eso me tienes que ayudar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si le dejaba en paz. Volvió a su casa el buen amigo con sus buenos 3 trozos de pan. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, coge lo que quieras, come, que hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vinieras y de haberte dado de cenar. Así como ese hombre dio 3 panes porque el otro tanto le insistió, el que a la puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. Si el hombre aquel cumplió el anhelo del amigo que lo importunó, cuanto más nuestro Padre del cielo dará cosas buenas por amor.
Bien. Una buena ilustración para iniciar, porque es de esta manera que el Señor ilustra el pasaje. La oración continúa después de la oración o de la forma de enseñarnos a orar el Señor Jesús. Él dice supongamos, y Él pone allí la suposición, pone la ilustración a la orden para que tú y yo podamos imaginar, para que tú y yo podamos suponer. Y evidentemente nada más tiene esta ilustración de ese amigo que va a buscar pan por todo lado. Imagínese usted siendo el que busca el pan. Pero también imagínese si usted es el que está acostado ya. Quizás dará el pan para que se vaya rápido el otro y no despierte a los pequeños, los que sufrimos con la dormida en la noche. Bien, esa ilustración nos muestra evidentemente cómo el Señor Jesús está enseñándoles. No solo les dice cómo deben orar, sino además también les enseña qué palabras utilizar. Y vamos a ir yendo por el texto para encontrarnos cómo el Señor Jesús nos motiva a la oración personal. Lo primero que encontramos allí en el versículo 1 es a Jesús que estaba orando. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar. Y eso no debe ser para nosotros algo sorpresivo, porque continuamente encontramos a Jesús en los evangelios orando, en la actitud. Dice Lucas en el capítulo 5, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Capítulo 5, versículo 16 de Lucas. Es decir, no nos debe asombrar que el Señor Jesús en dado momento se apartaba de la multitud para buscar un lugar solitario, silencioso y cómodo para encontrarse en intimidad con el Padre. Y aquí encontramos a Jesús en esa actitud de una vida en comunión con el Padre, en una vida, en una disciplina, en una dinámica, en un hábito continuo de oración. Pero Marcos también resalta esos momentos y podríamos ir por Juan, por Mateo, podríamos ir por varios textos, pero no pretendo llenarnos de muchos textos bíblicos en este momento, tan solo ver algunos casos en los que la Escritura nos presenta al Señor Jesús. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35. La vida de oración de Jesús era una vida constante, una vida en la que él reconocía su necesidad de estar intimando con el Padre Celestial, de una manera quizás apartada, de una manera constante, con ruegos y súplicas, porque quizás usted recuerda la oración del Señor Jesús allí en el Getsemaní. Dice el texto bíblico que vino por 3 ocasiones a decirle al Padre: si es tu voluntad, haz que pase de mí esta copa, pero que se haga finalmente tu voluntad. Lo que se presenta en el texto del capítulo 11 de Lucas es bien interesante, porque encontramos al Señor Jesús allí presente, pero quizás lo interesante no es que Jesús esté enseñando. Eso no es lo más interesante. Y usted va a decir, pero ¿cómo así? Si eso no es lo más interesante, pues ¿qué podría llegar a ser interesante? Pues evidentemente Jesús enseñaba una y otra vez a sus discípulos. Lo interesante y que se hace una sola vez en toda la narrativa de la Escritura es que los discípulos le pidan al Señor Jesús: enséñanos. Ellos vieron cómo se cambiaba el agua en vino. Ellos estuvieron presentes cuando se sanaban enfermos. Ellos estaban allí cuando se liberaban a aquellos que estaban oprimidos y atormentados.
Ellos estaban cuando se levantaban a los muertos. Y en ninguno de esos casos encontramos a los discípulos parándose al lado del Señor Jesús y diciéndole: Señor, ayúdanos o enséñanos cómo se hace eso de convertir el agua en vino. Es que a veces me quedo sin vino en la casa. No lo encontramos nunca, ni siquiera en el momento en que Él los envía de dos en dos a la misión. No los encontramos diciéndole: Señor, pero enséñanos cuál es la receta para sanar a un enfermo. ¿O qué debíamos recetarle a alguien cuando queremos liberarle? Encontramos a los discípulos yendo y volviendo animados al ver que los espíritus se sujetaban y demás. En otro acontecimiento vemos que llegaron fue achantados también, porque decían: no pudimos expulsar un demonio. Pero no encontramos ni siquiera en esos casos a los discípulos diciéndole al Señor Jesús: enséñanos cómo se echan fuera los demonios. Por lo tanto, este texto bíblico de Lucas 11 promete un realce, una relevancia en el hecho mismo de lo que Jesús está enseñando. Y cuando encontramos, ¿cuántos de los que estamos aquí no se saben el Padre Nuestro? No se lo sabe. ¿Cuántos no se lo saben? Creo que todos, ¿verdad? Y el que sea la oración más conocida no quiere decir que es la oración más entendida, más comprendida. No quiere decir que hemos comprendido realmente lo que pueda decir el texto bíblico en cómo el Señor enseñó. Esta primera vez debe dejarnos y llamar nuestra atención para llevarnos realmente a comprender lo que el Señor quiere decirnos. Y creo que hoy tú y yo podemos decirle al Señor Jesús: enséñame, enséñame, enséñame por favor, instrúyeme en cómo poder orar para ser un buen padre. Señor, enséñame, enséñanos para saber cómo manejar esta etapa de la vida, para saber cómo vivir este momento quizás un poco tortuoso o difícil por el que estoy pasando. Señor, enséñame cómo orar cuando quizás no sé en dónde y cómo servir. Enséñame, por favor, a ser un esposo que te agrade, una esposa que te dé la gloria. Ayúdame, Señor, a ser un abuelo que refleja la enseñanza de la Escritura. Y allí Jesús está dándose para esto, para enseñarles. Él se compromete para enseñar elementos importantes que resaltan en esta sección. Y quizás la oración de Lucas es más corta que la que se presenta en Mateo, pero indudablemente los elementos siguen resaltando en una o en otra. Hablamos cotidianamente de la oración, ¿verdad? Motivamos a otros a orar, pero ¿saben cuál es una de las dificultades más grandes que tenemos? Que a veces de lo que más hablamos es de lo que menos sabemos. Se hizo un estudio para tratar de que se definiera la palabra oración y se encontró una sinnúmero de definiciones. Pero quizás Gary Miller, que es quien promovió ese estudio, decía: debemos entender la definición de la oración desde la perspectiva de la teología bíblica, desde la Biblia misma, para de esa forma nosotros poder acogernos a la definición que se nos da de oración. Y él dice que la oración es invocar a Dios para que se cumpla su promesa. Y quizás usted empieza: entonces esta mañana, ¿yo qué hice? Si esa es la definición, invocar a Dios para que se cumpla su promesa,
Entonces, ¿en dónde quedan a veces las oraciones que hacemos? ¿Dónde quedan esas oraciones que estamos dando quizás en el día a día? Y Él dice que es para que se cumpla su promesa, pero eso no tiene que ver con la exigencia o en el reclamo, sino tiene que ver con la súplica y el ruego. En ocasiones nuestras oraciones son más: Señor, cumple lo que tú dijiste. Y pareciera que el Señor estuviera a nuestra orden y no nosotros sujetos a su voluntad. Señor, en tu misericordia, por favor, cumple tu palabra en mí, en nosotros. La exigencia o el reclamo no cabe en la definición bíblica de la oración. Juan Calvino, uno de nuestros teólogos reformadores, dice: la oración en la Biblia está íntimamente vinculada con el Evangelio. Es la solución prometida y provista por Dios para el problema de la rebelión humana en su contra y sus consecuencias. Es la herramienta que el Señor nos ha dado y está vinculada íntimamente al Evangelio. Lo que yo puedo observar de la Escritura es que la Escritura en Génesis, en el capítulo 4, versículo 26, inicia con una familia que decidió invocar el nombre de Dios. ¿Usted recuerda la familia de quién? No es un examen, tranquilos. Pues es Set y toda la generación de Set quien empieza a invocar el nombre del Señor. Y allí es donde encontramos la primera alusión a la oración: invocar el nombre del Señor. Pero además de eso, también la Escritura finaliza en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, con una oración: Señor, ven, Señor Jesús, ven. Por lo tanto, el marco de la Escritura es la oración. Es relevante la oración que podremos hacer, tanto como familias o individuos, como congregación, como comunidad. Pero además de eso, la oración en la Biblia está vinculada a la esperanza de la redención y por consiguiente al Evangelio. Ahora bien, tendremos que empezar a entrar a escudriñar un poco lo que dice el texto bíblico en este modelo que Jesús da para la oración. Y vean bien, el Señor Jesús en el versículo 2 dice que Él les dice el versículo 2, dice que el Señor Jesús les dijo: cuando oren, digan. O sea, casi que no tienen que hacer otra cosa, sino vean bien lo que dice el modelo de la oración del Señor Jesús y háganlo. Pero ojo, porque después, versículos 10 en adelante, está diciendo que no usen repeticiones como lo hacen los fariseos en las esquinas. Entonces, cuando oramos, lo hacemos entendiendo lo que decimos. Lo hacemos con sencillez, lo hacemos con humildad, pero lo hacemos a plena conciencia de lo que estamos viviendo. La primera parte de la oración, y esta primera parte de la oración está dividida en tres. La primera parte es Dios como nuestro Padre. Vea cómo empieza la oración. ¿Cómo empieza? Pueden mirar la Biblia que tienen ahí. Padre, Padre. En Mateo dice Padre nuestro, ¿verdad? Aquí dice Padre. Y evidentemente eso nos lleva a sumergirnos y nos invita a abrazar una relación familiar con el Padre. Nos lleva a entender que lo primero que le voy a decir es: me voy a dirigir a Él como mi Padre. Y eso puede ser muy fácil o muy difícil. Y le voy a decir por qué. Porque posiblemente usted vivió con una figura de papá en su casa, pero con una figura alejada de papá. Y ahora
su figura de padre, le lleva a comprender que es un padre lejano, que sí está obrando a su beneficio y a su bienestar, pero que nunca está presente. Y quizás eso puede dificultar ver al Señor como Padre. Pero además puede ser muy fácil si usted ha tenido una figura de aquel que quiso ser su padre, pero no era su padre. Es decir, quizás en su hogar no estaba la figura de papá y otro tío, abuelo o quizás amigo vino a suplir esa figura. O quizás el papá de sus amigos. Y eso hace que quizás sea difícil porque conoce de una distancia a ese papá y lo conoce quizás en los momentos chéveres, cuando les gasta onces a todos, cuando los lleva a cine a todos, cuando los saca del entrenamiento y los va repartiendo por la casa a todos. Pero es necesario comprender que Dios Padre en muchos de nosotros está llevándonos a reconocer realmente la paternidad eterna. ¿Cuál es la paternidad del Señor? Y en esto no se distingue entre colores. El Señor es un Padre de muchos, por lo tanto no se distingue entre colores, estratos, carreras, trabajos. No se distingue entre situaciones personales o sencillamente no se distingue entre mis gustos y mis deseos. El Señor es un Padre de muchos que abraza relaciones personales en las que nos insta, en las que nos encamina, nos enseña. La relación con el Padre Celestial es una figura que quizás tú y yo debemos modificar o replantear desde la perspectiva de la figura paterna que presenta la Escritura. Esa paternidad de Dios nos restituye a muchos de nosotros como padres. Nos restituye en la tarea que hacemos, en las equivocaciones que podamos tener. Nos restituye, pero también nos permite conocerle como ese Padre Celestial que está allí para nosotros. Ese Padre que nos acepta aún a pesar de nuestros pecados. Ese Padre que está allí para acercar nuestro corazón a Él, pero que también a la vez de que acerca nuestro corazón a Él, inclina su oído para escuchar nuestra oración. Ahora podemos ver que en la oración y en esa oración personal es el Señor el que está haciendo y obrando todas las cosas para atraernos hacia Él mismo. Y digo que la oración tiene que ver con Jesús, porque es Cristo Jesús y su obra en la cruz la que nos introduce nuevamente en la familia de Dios. Sin la obra de Cristo es imposible estar en la familia de Dios. Si tú y yo no aceptamos la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, no seremos parte de la familia de Cristo. El Señor es Padre de aquel que ha reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, de aquel que a través de Cristo Jesús ha sido redimido, ha sido perdonado y ha sido nuevamente insertado, adoptado a la familia de Dios. De esa manera es que tú y yo podemos llamar al Señor Padre. Es por esa razón que tú y yo podemos llamar al Señor Padre. Nuestro Padre Celestial todo el tiempo está allí compasivo para con nosotros, dice el Salmo 103, versículo 13. Está siendo compasivo en medio de nuestro carácter, en medio de nuestra forma de hacer las cosas. Pero también el Señor dice que estará allí para cubrirnos con su amor, aun cuando tú y yo tan solo merezcamos la ira de Dios. Romanos capítulo 8, en el versículo 1 y en el versículo 15 está diciendo que nosotros
éramos acreedores de la ira de Dios, pero solo por la gracia del Señor expresada en Cristo Jesús es que tú y yo podemos venir a ser nuevamente de la familia del Señor. Nuestro Padre es un Padre amoroso, un Padre tierno, compasivo, el Padre que nos recibe con los brazos abiertos, que celebra nuestra llegada a casa. El Padre Celestial es aquel que está para escucharnos, para atendernos. Pero ojo, porque no es el viejito bonachón. Es el Padre que sabe que necesitamos también corrección y disciplina. Y eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículos 5 hasta el 11. Nos muestra al Padre Celestial disciplinando a sus hijos, porque al que ama como hijo, lo disciplina. Y dice al final del texto bíblico, en el versículo 11, que lo hace para que compartamos con Él su santidad. Es decir, la disciplina del Padre Celestial, las veces en que el Señor corrige nuestro andar, es para que tú y yo seamos más santos como Él es santo. La corrección y la disciplina no tiene un deseo de dolor físico, no tiene un deseo de atacar las emociones, de reprimir. La disciplina, la corrección, tiene el deseo de hacernos más santos, de santificar nuestras vidas, de compartir la santidad con Dios. Es quizás rico aceptar al Padre que nos da bendiciones. Es rico aceptar al Padre que nos regala cosas, que nos da lo que no nos merecemos. Pero quizás debemos disfrutar también de nuestro Padre Celestial, su instrucción, su corrección y la dirección que Él quiere darnos en nuestra vida. Él está instruyéndonos a través de su palabra todo el tiempo. Él está guiándonos hacia lo que Él tiene como propósito. Pero además de eso, reconocer su cercanía cuando le decimos Padre. Reconocer que Él es sabio. Reconocer que Él es paciente, que Él es cuidadoso. El decir Padre, el decir Padre nuestro, estamos aceptando todo lo que con Él trae ese Padre nuestro. No queremos tan solo una parte del Padre y rechazar la otra. Aquí no te metas, Señor, porque es que esto lo quiero controlar yo. Esto lo quiero manejar yo a mi manera. Padres seremos y será Él nuestro Padre hasta la eternidad. Por eso aceptamos ese llamado del Señor a decirle Padre, a abrazar esa relación familiar estrecha de intimidad con el Padre Celestial. Pero posterior al Padre está ¿cuál es la siguiente frase? Santificado. Santificado sea tu nombre, dice el texto bíblico. Y es que cuando hablamos de la enseñanza de Jesús en la oración, tenemos que tener que tiene que ver con Dios. Lo que acabamos de ver es que la oración que el Señor está instruyendo a sus discípulos y hoy a nosotros como discípulos suyos es que tiene que ver con Dios la oración. Tiene que ver con quién es Dios, con que Dios es Padre, pero tiene que ver también con la santidad de su nombre. Santificado sea tu nombre. Y esta es la primera petición que vemos en esta primera estructura de estos versos. Que tu nombre sea honrado, Señor, en otras palabras. Y esto tiene que ver con un trasfondo de todo el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo actuaba en contra de los mandatos de Dios, cada vez que el pueblo de Israel terminaba enrollándose en temas que no tenían que ver con el Señor,
eso hablaba mal o daba mala reputación al nombre, al Dios de Israel. Deshonraba el nombre. Pregúntese usted cuando sus hijos están en el colegio, en la universidad o trabajando y metieron la pata. De una u otra manera usted se siente deshonrado o deshonrada. Deshonrado en su esfuerzo, en su paciencia, en su deseo, en su ánimo de apoyar, de animar. Cada vez que vamos en contra de la voluntad del Señor, estamos profanando, estamos deshonrando el nombre del Señor. Por eso la reputación del nombre de Dios también es nuestra propia reputación. Es decir, tú y yo caminamos en glorificar al Señor cuando caminamos por la senda que el Señor nos ha dicho que debemos caminar. Cuando hacemos caso de su instrucción, del consejo a través de su palabra. El nombre de Dios es santo y debe ser tratado por la humanidad como santo. No difamándolo, no burlándonos del nombre del Señor. Por eso esta primera petición resalta en que el nombre del Señor debe ser glorificado y así su nombre debe ser exaltado y no distorsionado. La gloria de Dios se manifiesta en Cristo. Porque cuando decimos, santificado sea tu nombre, lo que estamos haciendo es que aquel que tiene el nombre de Dios debe ser honrado y santificado, debe ser exaltado. Y el nombre de Cristo, Jesús vino como representante de Dios ante nosotros, representando el nombre de Dios. Por eso Cristo Jesús, y en su nombre debe ser glorificado, y tú y yo debemos encaminarnos hacia la gloria del nombre de Cristo. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Versículo 3 al 6 dice: y si todavía nuestro evangelio es velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Es en Cristo Jesús que se refleja la santidad, la santificación del nombre del Padre. Esa será la pauta que marcará todo el texto bíblico. Es decir, pedir que el Señor santifique su nombre es pedir que todo lo que hagamos cumpla el propósito de exaltar el nombre de Dios. En lo mucho o en lo poco, que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. En los éxitos o en aquellos desaciertos, que el nombre de Dios sea exaltado. Como primera petición se busca honrar al Señor y a su nombre. Por eso tú y yo estamos invitados por nuestro amado Señor Jesucristo, no solo a decirle Padre nuestro, sino comprometidos a honrar su nombre con nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Venga a tu reino, es la siguiente frase allí. Y nuevamente tiene que ver con Dios. Nada de esto tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con darle la gloria a Dios. Esto tiene que ver con honrar el nombre de Dios, pero ahora tiene que ver con la extensión del reino de los cielos, con el anuncio del evangelio por todos nosotros que le llamamos Padre. Si tú y yo
como buenos creyentes en el Señor, le decimos Padre, entonces nos comprometemos a honrar su nombre y también a proclamar, a extender el reino de los cielos. Quizás este mundo ya nos agota con todos sus discursos y con todo lo que hay. Con todo lo que se presenta ya nos agota. Con todo ese deseo egocéntrico de seguir disfrutando de algunos beneficios, pero no comprometernos en el hecho mismo de glorificar al Señor. La oración con la que Jesús nos enseña, escuche bien, muestra que la oración cristiana comienza deseando y anhelando vivir bajo los parámetros del reino antes de su provisión para nosotros. Antes de pedir algo para nosotros, la oración nos invita a vivir bajo los parámetros de quién es el Señor, de cómo Él hace su obra. Es decir, Jesús nos está enseñando que la oración tiene que ver con Él, pero que la oración tiene que ver con lo que pides. Y esa es la segunda parte. La oración tiene que ver con lo que pides. Esta segunda parte también se divide en 3 elementos. Y usted va a encontrarlos ahí. El primero de ellos es la provisión. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, lo primero que tiene que ver con lo que pedimos es pidan provisión. Pero pidan para hoy. No pida para la semana ni para la quincena. No pida para el mes, pida para hoy. Y quizás esto es muy contrario a nosotros. Quizás es difícil a nosotros. Porque se nos ha enseñado planifique. ¿Cierto? Planee. Piense qué va a hacer en 2 años. Piense cómo se ve en 5 años. ¿Qué proyección usted tiene aquí? Todo el tiempo nos están diciendo eso. Y el Señor nos está diciendo, el pan de hoy, el de hoy, dánoslo como provisión. Y esto es porque en el pensamiento hebreo está en el vivir el día. No se trata de si mañana podré amanecer. Se trata de que tengo un hoy presente en el que tengo la posibilidad de relacionarme con el Señor y de entender que el Señor es mi provisión hoy. Mañana no sabremos qué pasará, porque creo que ninguno de nosotros sabe la fecha de vencimiento de su vida. No sabemos cuándo caducará nuestra vida, pero tienes el hoy y el este momento con la oportunidad de decirle, Señor, lo que tienes hoy para mí, por favor, déjame disfrutarlo. Déjame disfrutar tu presencia. Poder disfrutar de la presencia del Señor en el día a día es entender lo que el proverbio popular en el capítulo 30, versículos 8 y 9 está diciendo. Y leo a su favor Proverbios capítulo 30. Versículos 8 y 9 dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y nuevamente profane el nombre de mi Dios. No vaya a ser que porque tengo tanto pueda pensar que es en mis fuerzas, fue mi trabajo, mi sudor de no sé cuántos años y diga,
Y el Señor, ¿qué tiene que ver con eso? No me des tanto para descuidar tu presencia, Señor. Pero no me hagas menesteroso para que llegue a robar y tu nombre entonces sea profanado. Dame mi porción de hoy. Y esta es la porción de pan que el Señor hoy nos da para vivir esta mañana, este día. La intimidad con el Señor es tan importante que Él se detiene para enseñarle a sus discípulos cómo deben orar. Pero la primera P fue provisión, ¿verdad? La segunda P es perdón. Y vean lo que dice ahí el texto. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y quizás esta partecita de la oración del Padre Nuestro es la que se pasa con más rapidez. ¿Sí? Es la que agiliza el paso ahí en esa partecita del recitarla. Porque evidentemente esa petición debe estar en el centro de la vida cristiana. Es que si tú y yo no comprendemos el perdón, entonces no estamos disfrutando del perdón que a través de Cristo Jesús se dio para nosotros. El perdón es la base de nuestra vida cristiana. Y es allí donde tú y yo podemos disfrutar de ser perdonados por gracia y extender perdón por gracia. Pero comúnmente para nosotros el perdón a veces no es tan vívido. Y no es tan vívido porque terminamos no perdonando, y el no perdonar acarrea para nosotros quizás algunos lamentos, y lamentos que nos llevan a pecar. Uno de los elementos de no perdonar es que estamos más pendientes del pecado de los demás. Uy, vea, si vio lo que hizo, uy, terrible. Ahora piénselo en su casa, con su esposo y sus hijos. ¿De quién está más pendiente usted? ¿De su pecado o de los pecados que puedan cometer en su casa? Porque cuando no perdonamos estamos más pendientes del pecado del otro y hacemos mayor énfasis en el pecado de los demás. Uy, pero vea, usted que oró esta mañana, yo por lo menos no oré. Y quizás nos entretejemos en la falta de perdón. Las características del perdón que hemos recibido por parte del Señor son gracia, misericordia, bondad. Ahora tú y yo tenemos que soportar el creer que el Señor nos ha perdonado para con esa misma gracia, misericordia y verdad perdonar a otros que nos han ofendido. Cuando no oramos, necesitamos realmente basarnos en que el Señor está haciendo algo. Pero cuando tomamos la actitud de no orar en un día, cuando perdemos el privilegio de no orar un día, tan solo estaremos cultivando y siendo amenazados por el rencor, los resentimientos y también la falta de dominio propio. Cuando tú y yo no oramos, estamos diciéndole al Señor: Señor, tú debes estar contento conmigo, porque yo hoy no he pecado, por eso hoy no he orado. Entonces termina basándose la relación en lo que yo puedo hacer o dejo de hacer, y no en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Cuando tú y yo perdemos la oportunidad de orar al Señor un día, estamos diciendo que nuestros actos son suficientes para sostener esa relación. Pero cuando oramos, estamos diciéndole al Señor: lo que tú hiciste en la cruz es lo que sostiene nuestra relación día a día.
es lo que nos lleva a depender los unos de los otros. Es por la honra de tu nombre que somos perdonados. Es por la honra y la gloria de Dios que podemos perdonar a los que nos ofenden. Y por último, para ir concluyendo, hablamos de la provisión, hablamos del perdón, y la última P tiene que ver con la protección. Vea cómo termina allí el versículo 4. Y no nos metas, ¿en dónde? Y no nos metas en tentación. Si el perdón de los pecados cometidos tiene que ver con Jesús, el ser guardado de los pecados futuros también tiene que ver con Jesús. Nosotros enfrentamos el orgullo, enfrentamos la resistencia, pero tú y yo necesitamos ser guiados por el Señor para enfrentar nuestras propias tentaciones. Cuando nos pensamos en nosotros mismos y que yo soy capaz de dominar esta tentación, de mirar o no mirar, de coger o no coger, de hacer o no hacer, cuando pensamos que somos capaces de eso, nos alimentamos de nuestro propio orgullo en creer que somos suficientes y que no necesitamos depender del Señor para que Él nos cuide de la tentación. La protección que el Señor nos llama a pedir tiene que ver con el reconocimiento de que somos vulnerables, pero también reconocer que solo hay un gran Señor que puede librarnos de la tentación. La oración por las tentaciones tiene que ver con nuestro propio corazón, tiene que ver con nuestras propias luchas. A veces pensamos que la tentación es algo que está externo a nosotros y que nacimos buenos y la tentación externa nos corrompe, ¿cierto? Pero lo que dice la Escritura es que ninguno nace bueno. Todos hemos nacido bajo pecado y en nuestro corazón se generan las tentaciones, los chismes, los homicidios, las guerras. Entonces, el cuidado que el Señor nos pide a Él que tengamos es de nosotros mismos. Cuídate de ti mismo. Dependamos del Señor en oración para que Él nos cuide de nosotros mismos. La oración es la herramienta divina dada y enseñada por Dios a través de Jesús para que tú y yo luchemos activamente con la tentación que surge de nuestro propio corazón y que roba la gloria a Dios. Imagínate y escucha nuevamente. La oración es la herramienta divina dada por Dios y enseñada por Dios a través de Jesús para que tú y yo luchemos activamente con la tentación que surge de nuestro propio corazón, que en muchas ocasiones le roba la gloria a Dios. Buscar la dinámica de la oración, ser constantes y persistentes en la oración, es lo que ilustró el Señor Jesús con el amigo que va a golpear insaciablemente por el pan. Porque el Señor dice que si estamos delante de Él y pedimos, Él es un Dios compasivo que otorga. Y el Señor Jesús dice, pero quizás no reciben porque piden para sus propios placeres. Si la oración tiene que ver con Dios, si la oración tiene que ver con la gloria de Dios, si la oración tiene que ver con el establecimiento de su reino en medio nuestro, tú y yo somos instrumentos en las manos del Señor para que su gloria, para que su reino, para que su nombre sea glorificado.
Y entonces que tú y yo seamos retados a cuidarnos de la tentación, entendiendo que Él es el que provee y que nos da en abundancia. Eso dice Santiago: pidan al Señor, porque Él da abundantemente y sin escatimar, sin restricción. Amados, hoy es el día que tenemos, y la provisión del Señor ha sido dada a través de su palabra. Deseo que tú y yo podamos estar corriendo a la puerta del Señor para que Él abra e incline su oído para escuchar nuestra oración. Que tú y yo podamos estar constantemente delante de Él y entonces le demos la gloria a su nombre. Por un instante cierra tus ojos. Yo no sé cuál fue la última vez que oraste. Puede ser que esta mañana, mientras venías en tu medio de transporte, puede ser que no lo haces hace meses. Es posible que no hay una vida de oración, que no se reconoce por qué o para qué orar. Pero hoy el Señor te está diciendo: yo te enseño a orar. Y quizás con lo que hemos aprendido hasta este momento, puedes tomar las palabras del Señor Jesús en Lucas y orarlas. Óralas. Padre, tú eres el Señor. Tú eres soberano y tu nombre es el que debe recibir gloria y exaltación. Gracias, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús ha venido tu reino a nosotros. Gracias porque hoy, Señor, tú abres nuestros ojos del entendimiento, Señor, para alumbrarnos con el Verbo que se hizo carne. Gracias porque hoy en el nombre de Cristo se derriban todas las barreras. Porque hoy en el nombre de Cristo, en ese nombre santo, en ese nombre excelente, es delante de quien caen todos los argumentos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de escuchar tu voz, de afianzar nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias, porque tú, Señor, no te has quedado con nada. Has provisto para nuestra necesidad, Señor. Gracias, porque tú, Señor, eres proveedor, eres sustentador. Eres aquel, Señor, que sustenta toda la creación en tus manos y nosotros como parte de ella. Gracias porque esa fue la provisión que necesitábamos para el perdón de nuestros pecados.
porque no merecíamos que Cristo Jesús entregara su vida por nosotros. Pero en tu bondad, en tu provisión, en ese amor de Padre, nos diste al mejor para que se pusiera delante de ti allí en la cruz. Señor, hoy rogamos por nuestras tentaciones. La tentación que tenemos a no perdonar como hemos sido perdonados. La tentación que tenemos, Señor, a juzgar ligeramente. La tentación que tenemos a afirmar del otro, Señor, lo que ni siquiera tú te atreves a afirmar. Señor, gracias, porque en Cristo Jesús, quien podría señalarnos, juzgarnos, quien podría condenarnos, encontramos redención, vida eterna y una nueva vida en Cristo. Gracias. Ahora permítenos batallar con nuestra tentación. Con nuestra tentación a ser autosuficientes. Con nuestra tentación a autojustificarnos. Con nuestra tentación a darnos ánimo en el ego para creer que podemos solos. Permite, Señor, que día a día, como hombres, como padres, como hijos, como siervos, podamos venir delante de ti, Señor, y encontrar en ti el refugio, el ánimo y la esperanza que necesitamos. Señor, por favor, sigue dándonos la provisión de tu palabra, porque no solo de pan el hombre vivirá. A ti todo el honor y la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.